Vamos a iniciar nuestra clase. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, buenos días. Profesor, buenos días. Sí, profesor, buenos días. A iniciar, a ver, Antonio Castillejos, que vimos la última vez. Antonio Castillejos. ¿Me escucha, profe? Sí, ¿qué vimos la última vez? Pues empezamos a ver lo que era la investigación. Nos dijo que el objetivo de la investigación era reunir los indicios para esclarecer los hechos. Esto era para que pudiéramos, el Ministerio Público pudiera recabar los datos de una prueba para sustentar el ejercicio de una acción penal. También empezamos a ver lo que era la denuncia y la querella. Nos dijo que la querella era interpuesta por el ofendido, por la parte ofendida. Y también nos dijo sobre... nos dijo que los hechos delictuosos están en las normas penales, que se integra por los dos principales elementos, que era el elemento primario, que era el tipo penal, y nos dijo del precepto secundario, que era la sanción. No. Sí, ¿qué más? Bueno, también nos habló de la denuncia, nos dijo que la puede presentar cualquier persona, incluso el Ministerio Público, y que los delitos perseguibles de querella y oficio, una vez iniciado, se continúan hasta la resolución de la sentencia, salvo en los casos de los acuerdos, de que se presente un acuerdo reparatorio. Y es todo lo que tengo de la clase. Ok. Gómez Celis. Gómez Celis. Sí, profe. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos en clase? Ahora sí que la última clase del jueves, ¿verdad? Sí. Pues lo que estaba diciendo mi compañero, igual la investigación. Todo eso acerca de la investigación también estábamos viendo. Permítame, profe, estoy revisando. Sí. Fue lo de la investigación, también vimos los conceptos del tipo penal. El inicio de la investigación, los conceptos del tipo penal. Y también la suspensión condicional del proceso, me parece, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? También las condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. La procedencia y, es lo que tengo yo, profe. ¿Qué más? El procedimiento abreviado. Sí. Que son Mesa Muñoz. Sí, dime, Gómez Celis. Ok. No, ok. ¿Perdón? Mesa, ok, sí, Gómez. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir? No, era nada más eso, profe. Bueno, ok. Mesa Muñoz. Mesa Muñoz. Mesa Muñoz. ¿No está? Núñez Ordóñez. Núñez Ordóñez. Sí, profesor, buenos días. Sí, ¿qué más vimos?
Sí, claro, bueno, complementando lo que dijeron, lo que aportaron ya mis compañeros, vimos también lo que fueron los principios que rigen a las autoridades de la investigación. Bueno, las autoridades eran las que estaban encargadas de desarrollar la investigación de los delitos. Sus principios principalmente fueron lo que son legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos. También usted nos aportó lo que fue una definición personal de lo que era Mm, eh, este, perdón, lo que era el inicio de la investigación. Era el concepto de tipo penal, que era la descripción que hace el legislador de la violación del deber jurídico y elementos que le rodean, que en un tiempo y lugar determinado tendrán el carácter de delito. Y ya mm, lo último que vimos en cuanto a los apuntes fue los conceptos de tipo penal de diferentes autores. Y lo ujú, último que vimos dentro de la clase fue lo que empezamos a ver lo que era la tipicidad, que empezó dándonos ejemplos de lo que al momento de que era la tipicidad, el sujeto activo y pasivo del delito. También vimos, bueno, nos empezó a describir una situación, ¿no? Que cómo se debe actuar, cómo se debe proceder en casos en una situación de un delito y todo eso. ujú. Ok, ¿qué más? ¿Algo más? Otra cosa Ah, que también vimos fue las formas de inicio de la investigación. sí. Las formas de inicio es que eran que se tenían que los hechos tenían que revestir las características de un delito para que se pueda iniciar con una denuncia, ya sea por querella Ujú, o su equivalente. Ujú. ajá. Los delitos que debían perseguirse de oficio, el inicio de la investigación era la comunicación que se haga por cualquier persona. Que se Ujú, tiene que hacer por el conocimiento de la autoridad investigadora para que se pudieran constituir un delito. También otro caso fue en las informaciones anónimas, que la policía tenía que constatar o sí eh, la veracidad de los datos, ¿no? Que se estaban aportando mediante lo que era la investigación. Y por último, era cuando el Ministerio Público tenía el conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, sí. debería formular tener que formular por alguna autoridad, lo tenía que comunicar por escrito y de inmediato a esta, a fin de que se pudiera resolver que se pueda resolver lo que a las facultades o las atribuciones le correspondieran. Ujú, ok. ¿Algo más que quieras agregar? Mm, Creo que por el momento no, profesor. Ok, gracias. Trejo Rosas. Trejo Rosas. Sí, profesor. Sí, ¿qué más Eh, vimos? sí, a ver, permítame un segundo. Sí, lo último que vimos fueron las etapas de procedimiento, que fue del artículo 211. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, sí. También las etapas de investigación, eh, y lo que es el deber de la investigación penal, el objeto de la investigación y principios que rigen a las autoridades de la investigación. Ujú, También vimos el inicio de la investigación y las formas de inicio y los conceptos de tipo penal, ujú. que eran 4. Bueno, aquí me marca que eran 4. Y ya, bueno, es todo lo que tengo que vimos. Ajá, ok. ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que vimos? ¿No hay dudas?
No, profe. No, profe. No. No. Bueno, no habiendo dudas, vamos a continuar y les voy a presentar, a compartir la pantalla para continuar con el desarrollo del curso. ¿Bien? Estamos viendo lo que es el tipo penal y, si mal no recuerdo, también vimos el objeto y fines de la norma. Toda norma tiene, como sabemos, como objeto regular la conducta del hombre. ¿Y cómo regula la conducta del hombre? Estableciendo un deber jurídico o el deber jurídico. Deber jurídico que consiste en un hacer o en un no hacer, ¿sí? O bien en una prohibición o en un mandato. De ahí la clasificación de las normas en prohibitivas y normativas. Por ejemplo, la norma del homicidio que dice al que va de la vida a otro, tiene un deber jurídico. ¿Cuál es ese deber jurídico? No matarás. En el robo dice al que se apodere de cosa ajena, mueble, etcétera. ¿Cuál es el deber jurídico que se establece en el delito de robo? No robarás o no tomarás lo que no es tuyo. En el delito de violación, por ejemplo, que tenga cópula con otra persona, ¿verdad? El deber jurídico es no copular, etc. Entonces, aquí es una norma prohibitiva, porque es prohibido matar, prohibido robar, prohibido copular, etc. ¿Sí? La norma será preceptiva cuando ordena hacer algo, ¿sí? Debes de realizar tal o cual. Por ejemplo, en el delito de omisión de auxilio, que nos dice al que a una persona debe auxiliarlo. Consecuentemente, el deber es eso, el deber de auxilio. Al que no auxilie al lesionado se le impondrá tal sanción. Esta norma será preceptiva porque está ordenando hacer algo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se violan estas? Bueno, la norma prohibitiva se viola haciendo, es decir, privando de la vida, robando, copulando, etc. Y las normas preceptivas, ¿cómo se violan? No haciendo lo que manda la norma. Entonces, bueno, tenemos precisamente que el objeto es precisamente la de establecer un deber jurídico, ¿sí? Y que a través de los elementos del tipo o de la norma se establece también los límites de la misma. ¿Sí? ¿Sí? Los límites de, o sea, de la del deber jurídico, hasta dónde, o realmente qué violación del deber jurídico es lo que le interesa proteger. No toda la violación del deber jurídico es el que le interesa sancionar, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ese es el aspecto que tenemos que tener presente, que toda norma contiene un deber jurídico y que además contiene una serie de elementos que van a circunscribir o van a delimitar tanto el deber jurídico como la lesión del bien jurídico. ¿Okay? Y por otro lado tenemos cuáles son los fines de la norma. Toda norma o tipo penal tiene dos fines, uno directo y otro indirecto. El fin directo es proteger uno o varios bienes jurídicos. A través de la norma de homicidio pretende proteger la vida, a través de robo pretende proteger el patrimonio, a través de la cópula pretende proteger la libertad sexual, etcétera, etcétera.
Entonces es el fin directo o inmediato que tiene toda norma penal para proteger un bien jurídico. Si no protege un bien jurídico, no tiene razón de ser. Entonces debe de proteger un bien. Y el fin indirecto consiste precisamente en el fin último del derecho, que es conservar el orden social, la paz social, el bienestar social, la tranquilidad social, como se quiera llamar. Ese es el fin. Establecidos los objetos y fines de la norma del tipo penal, tenemos que ver cuáles son los elementos del tipo. Los elementos del tipo se clasifican en dos, o todo tipo contiene dos clases de elementos, unos generales y otros especiales. Los elementos generales son aquellos elementos que invariablemente vamos a encontrar en toda descripción legal, en todo tipo legal, y sin los cuales no puede existir el tipo penal. Es decir, si falta alguno de estos elementos, no habrá tipo penal. ¿Sí? No habrá tipo penal. Y los elementos especiales son aquellos que incluye el legislador dentro de la descripción legal para delimitar la violación del deber jurídico o la conducta, con el objeto de restringir el ámbito de protección del bien jurídico y que toma en consideración para determinar, agravar o atenuar la pena. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos señalar en el delito de violación cuál es el deber jurídico. Pues el deber jurídico es no copular. Pero al legislador no le interesa sancionar todo tipo de cópulas, sino solamente determinado tipo de cópulas son las que le interesa sancionar. De ahí que entonces agrega otros elementos que dice en el delito de violación al que tenga cópula con otra persona, ¿sí? Por medio de la violencia física o moral. Entonces, bueno, se establece aquí lo que le interesa en el delito de violación, sancionar aquellas cópulas que se llevan a cabo por medio de la violencia física o moral, ¿sí? No le interesa sancionar todas las cópulas, sino solamente aquellas que se lleven a cabo a través de la violencia física o moral. Pero no solamente eso le interesa sancionar al legislador, porque agrega otro elemento, sin su consentimiento. ¿Sí? Sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las relaciones sadomasoquistas no interesa sancionarlas al legislador. ¿Sí? Por ejemplo, aquellas cópulas que se llevan a través de la violencia, ya sea física o moral. ¿Sí? Como sucede muchas veces en la vida cotidiana normal, en las relaciones entre parejas, ¿no? Que pégame, rasguñame, muérdeme, etcétera. Entonces ahí hay una violencia física y entonces si es consensual y están de acuerdo ambos, no le interesa al legislador sancionar esas conductas, las cópulas sadomasoquistas. Y entonces le agrega otro elemento, como decía, la de que sea sin su consentimiento. Entonces, eso es lo que realmente le interesa sancionar al legislador, aquellas cópulas por medio de la violencia física o moral y sin el consentimiento
de la otra parte, ¿sí? De la otra persona. Entonces, por eso hablamos, y entonces por eso agrega estos elementos. O bien, muchas veces le interesa sancionar de distinta esas conductas cuando se realizan en determinadas circunstancias o en determinados lugares. Por ejemplo, regula o sanciona de distinta manera el robo en casa habitación, el robo en vía pública o el robo en transporte público, etcétera. Entonces también hay señalando esos límites de protección. Voy a proteger el patrimonio durante el transporte público. Quiero proteger el patrimonio, ¿sí? De los vehículos estacionados en vía pública. Voy a proteger el patrimonio en casa, habitación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para eso agrega estos elementos. Delimitar la violación del deber jurídico, ¿sí? Entonces, habiendo señalado en qué consiste cada uno de esos elementos, vamos a decir qué elementos son unos y otros. Los elementos generales son sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto material, conducta o violación del deber jurídico y el resultado o lesión o puesta en peligro del bien jurídico, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo? Sujeto activo es el que realiza la conducta. Es toda persona que normativamente tiene la posibilidad de concretizar el contenido semántico de los elementos incluidos en el particular tipo penal, el que interviene en la realización del delito como autor, coautor o cómplice. Solo el hombre es sujeto activo del delito porque únicamente él se encuentra provisto de capacidad y voluntad y puede con su u omisión infringir el ordenamiento jurídico penal. Es quien va a concretizar la violación del deber jurídico descrito en la norma y lesionar el bien jurídico, ¿sí? Son algunos conceptos de qué es el sujeto activo, el que comete el delito, que procesalmente se llama indiciado o imputado. Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido, el titular del derecho, la persona físico-moral titular del bien jurídico, que procesalmente se conoce como víctima u ofendido. ¿Cuál es el bien jurídico? Por lo que se pretende proteger a través de la norma, que como ya vimos, puede ser la vida, la integridad corporal, el patrimonio, la libertad sexual, la libertad personal, etcétera, y se define como el elemento básico de la estructura del tipo penal, que es el fin directo de la norma, proteger un bien jurídico. Es el valor o interés social que se pretende proteger por la norma para lograr los fines del derecho penal, ¿sí? Luego, objeto material. Lo constituye la persona o cosas sobre las cuales la acción típica se realiza. Es el ente corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el tipo. En la omisión, el ente corpóreo en el cual debería recaer la actividad ordenada. Actividad corpórea o incorpórea susceptible de ser materia considerada como bien jurídico. Es el ente corpóreo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio y sobre el cual recae o se espera recaiga la violación del deber jurídico. Esto es la persona o cosa sobre la que recae o se realiza la conducta, ¿sí? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor. No hay dudas, no hay preguntas, ¿no? No, todo claro. No, yo sí, quedó claro.
Siguiendo, el siguiente elemento, la violación del deber jurídico o conducta. Consiste en el peculiar comportamiento de un hombre que se traduce exteriormente en una actividad o inactividad. Es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito. La conducta, acción o omisión es el proceso finalístico descrito en el tipo. Es el comportamiento humano voluntario que concreta particular y concreta violación del deber jurídico contenido en la norma. Es decir, es la conducta que describe el tipo penal, la conducta, ¿sí?, que va a ser objeto de sanción. Privar de la vida, popular, apoderarse de cosa ajena, obtener por medio del engaño, en fin, disponer de la cosa, ¿sí? Privar de la libertad es la conducta o violación del deber jurídico contenido en la norma. Por último, la lesión o puesta en peligro resultado, ¿sí? Betancourt alude exclusivamente a las modificaciones que la conducta produce en el mundo exterior, es decir, lo que la ley considera decisivo, la realización del delito. El efecto natural de la actividad previsto del tipo es el efecto natural y o jurídico que se produce con la violación del deber jurídico consistente en la destrucción, alteración, disminución o constreñimiento del bien jurídico o la puesta en peligro del mismo. ¿Sí? Entonces, es el resultado o violación lesión puesta en peligro del bien jurídico. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Por lo que hace a los elementos especiales de delito, que dijimos que ocasionalmente se van a encontrar dentro de la descripción legal, ¿sí? Al legislador le interesa sancionar aquellas conductas que se cometen con ciertos medios de comisión, en ciertos lugares, en cierto tiempo, en cierta ocasión, o bien que revisten un elemento subjetivo o normativo, ¿verdad? O bien la calidad de los objetos o del objeto, ¿sí? Estos son los elementos especiales y consisten en lo siguiente. Los medios de comisión se debe entender como aquellos en los que la tipicidad de la acción se produce no mediante cualquier realización del resultado último, sino solo cuando éste se ha conseguido en la forma que la ley expresamente determina. Son las formas, modos o maneras de cómo debe realizarse la violación del deber jurídico o conducta, o los instrumentos de que se debe leer el activo para llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la violación que dice por medio de la violencia física o moral, ¿sí? En el homicidio premeditado, por ejemplo, cuando se emplean bombas, minas, explosivos, ¿verdad?, por los instrumentos de que se vale el sujeto. En el fraude, cuando se habla de al que obtenga una cosa por medio del engaño o de el aprovechamiento del error en que se haya, ¿ok? Son los medios comisivos. Referencia temporal, como decía, son aquellas circunstancias de tiempo durante el cual debe realizarse la violación del deber jurídico o presentarse o durar el resultado o lesión del bien jurídico. Ya dijimos que, por ejemplo, en el robo, se dice robo cometido durante la noche, ¿sí? O bien en el infanticidio, que es la privación del recién nacido dentro de las 72 horas de su nacimiento,
¿sí? Eh, mm, También tenemos una referencia temporal respecto del resultado. Lesiones que pueden sanar menos de 15 días, lesiones que tardan en sanar más de 15 días, lesiones que dejan cicatriz perpetua, preferencia temporal, ¿sí? Y se sancionan de diversa manera atendiendo a estas circunstancias. Referencia espacial, se refiere al espacio, al lugar donde se cometen. Son las circunstancias del lugar que describe y exige el tipo penal, donde debe realizarse la violación del deber jurídico o llevarse a cabo la lesión o puesta en peligro bien jurídico. Ya decía yo, ¿verdad? Robo en casa habitación, robo en lugar cerrado, robo en despoblado, robo en el servicio público, robo en vía pública, etcétera, se refiere al lugar donde debe de cometerse, ¿verdad? El delito, entonces, es esto. Referencia de ocasión, que son circunstancias de oportunidad que debe aprovechar el sujeto activo para llevar a cabo la violación del deber jurídico o lesionar o poner en peligro el bien jurídico. Y aquí tenemos, por ejemplo, el delito de pillaje, ¿sí? Que se presenta, por ejemplo, y esto lo ven ustedes en las noticias, cuando choca o se voltea un tráiler que lleva mercancías. No se diga si esas mercancías son cervezas, porque inmediatamente aparece gente de dónde, quién sabe de dónde, pero que se lleva la mercancía. Si son alimentos o si son otro tipo de mercancías, por ejemplo, artículos domésticos, ¿verdad? También se habla del desastre, ¿verdad? Del accidente para llevar a cabo la conducta, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, ahora lo están viendo, seguramente se han enterado en Tabasco, parte de Veracruz o de Chiapas, y las casas que están inundadas, que luego la gente aprovecha esta circunstancia, esta ocasión para ir a robar, ¿sí? Que a eso le llaman pillaje también, entre otras cosas, ¿sí? Entonces es una referencia de opción. El elemento subjetivo es cuando el tipo determina que la conducta del autor tendrá relevancia cuando está aderezada de un sentido finalístico, ¿sí? La realización de externa contemplada objetivamente es irrelevante si el autor no le ha impreso especial finalidad exigida por el tipo. Las circunstancias o requisitos de orden interno que debe tener el sujeto activo o bien el pasivo al momento de realizar la violación del deber jurídico, distintos del dolo o la culpa, como son a sabiendas de, con conocimiento, sin el consentimiento. Por ejemplo, ya vimos en la violación, que es tener la cópula con otro, sin el consentimiento de este. Este es un elemento subjetivo que debe acreditarse para que haya violación, porque si con consentimiento ya no será delito, sino deleite. Bien. De igual manera, por ejemplo, tenemos el delito de homicidio en razón del parentesco. ¿Qué nos dice? ¿Verdad? Que es la privación de la vida del ascendiente, descendiente, concubino, hermano, cónyuge, etcétera, etcétera, a sabiendas del parentesco
que le une con la víctima, a sabiendas, con conocimiento del parentesco, pues, es que se exige esto. Si no tenía conocimiento de que era mi padre, mi hermano, no habrá homicidio en razón del parentesco. ¿Sí? Otro elemento que se encuentra es el elemento normativo, que se dice que ofrecen una mayor libertad al juez, ya que requieren una valoración para ser completados con un contenido capaz de ser aplicados. Son anticipaciones de la antijuricidad incluidas en el tipo y cuyo vocablo significa o se descubre mediante valoraciones jurídicas. En otras palabras, son requisitos de orden valorativo ya jurídico-cultural que incluye el legislador en la descripción típica, ajenos a la violación del deber jurídico, pero que la caracterizan restringiendo su ámbito de aplicación y que señala en términos tales como sin derechos, sin permiso, sin licencia, etc. Por ejemplo, en el delito de contrabando se dice que comete el delito al que introduzca mercancías a territorio nacional sin permiso de la autoridad fiscal correspondiente. Sin permiso. En el robo, al que se apodera de cosa ajena, muebles sin derecho y sin consentimiento. Entonces vemos. O bien, también habla de sin licencia. Son elementos antijurídicos o elemento normativo. Lo mismo como elemento normativo en aquellas valoraciones de orden jurídico. Por ejemplo, parentesco, cónyuge. ¿Quién es cónyuge? Para esto debemos de acudir al Código Civil que nos dice quién es el cónyuge, la pareja, ¿sí?, del otro, mediante o ligados mediante el vínculo del matrimonio. Parentescos que se adquieren por consanguinidad o por afinidad, son elementos normativos, ¿sí? Entonces, en ocasiones se habla, como decíamos, en el caso del homicidio, como en razón del parentesco, ¿sí? Entonces, el parentesco es un elemento normativo. También la descripción legal puede contener la descripción de la calidad del sujeto activo. Esto es, que el delito no lo puede cometer cualquier persona, sino solamente determinado tipo de personas, ¿sí? Determinado tipo de personas. Por ejemplo, en el caso del homicidio en razón del parentesco, ¿cuál es la calidad del activo? Debe ser ascendiente o descendiente o hermano, cónyuge o concubino, etcétera. ¿Cuál es la calidad del pasivo? Pues la contraparte de el otro cónyuge, el otro hermano, el descendiente o el ascendiente, etcétera. Lo mismo en el caso de los delitos cometidos por servidores públicos. ¿Quién comete ese tipo de delitos? Pues solamente quien tengan el carácter de servidor público, ¿sí? Esto es, son las características de orden cualitativo que debe de reunir el acto para poder constituirse en tal, para poder ser imputado, poder ser indiciado. Calidad del sujeto pasivo, también en ocasiones el tipo penal exige o se puede cometer delito
contra cierto tipo de personas, no contra cualquier persona, sino solamente contra cierto tipo de personas. Sí. Por ejemplo, los delitos cometidos contra los servidores públicos. Se debe de acreditar que la víctima o ofendido es un servidor público, si no, no habrá delito. ¿Sí? Entonces, bueno, delitos contra la administración de justicia. ¿Quién es el pasivo? Tiene que ser un servidor del Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, en ocasiones se exige calidad. También en ocasiones se requiere la cantidad, la calidad del objeto material. ¿Sí? No, no cualquier objeto puede ser materia del delito. ¿Sí? Por ejemplo, en el robo tiene que ser un bien mueble, por eso dice al que se apodere de cosa ajena, mueble. También habla de al que se apodere de títulos de crédito. ¿Sí? Entonces ahí habla, o el delito de fraude por medio de títulos de crédito, ¿verdad? Como cuando se expide un cheque sin fondos, pues es un fraude por medio de un título de crédito. En el despojo, que dice que el objeto material debe ser un inmueble porque se protege la posesión de los inmuebles. En el delito de abigeato, ¿sí? El objeto material debe ser el ganado mayor o ganado menor. ¿Sí? Si me robo una vaca, un caballo, un puerco, un borrego, estaré cometiendo abigeato. ¿Por qué? Porque son parte del ganado. Pero si me robo una gallina, ¿será abigeato? No, porque un guajolote, una avestruz, no, porque esas dos no forman parte de un ganado. ¿Sí? Entonces, bueno, se establece esa calidad del objeto material. También en ocasiones se establece la cantidad. O sea, es relevante el delito cuando se comete respecto de cierto número o cierto número de sujetos activos o de sujetos pasivos. Por ejemplo, en delincuencia organizada tienen que ser varios los sujetos. La pandilla deben ser 2 o más. La asociación delictuosa, ¿sí? Deben ser 2 o más. ¿Sí? Es delitos que tienen que se señala cuántos deben ser los sujetos activos. Por regla general, uno solo puede cometer el delito. Pero se habla de cantidad como elemento del tipo cuando el tipo exige que sean 2 o más los que cometan el delito, o sean 2 o más contra quienes se cometa el delito, ¿sí? Como pudiera ser el caso de el terrorismo, que requiere que se cause miedo, temor a un sector de la población. Si se causa miedo o pánico a 1, a 2, a 3 sujetos, no habrá terrorismo, sino que debe ser un sector de la población. De igual manera, se puede hablar de la cantidad del objeto material, ¿sí? Y tenemos el caso, por ejemplo, que se requiera que sean 2 o más los objetos materiales. Por ejemplo, en el abigeato nos habla de que será abigeato cuando se apoderen de una
cabeza de ganado mayor. O bien 2 cabezas de ganado menor, ¿sí? Si me robo un puerquito, un borreguito o un borregote, no será abigeato, porque es una cabeza de ganado menor. Ese será robo y no será abigeato. De igual manera, ¿verdad? Si me robo una cabeza de ganado mayor, una vaquita, un caballito, será abigeato. ¿Por qué? Porque es ganado mayor. Entonces, debemos de ver cómo se integra un tipo penal. Viendo cómo se integra el tipo penal, podremos llevar a cabo nuestra función de investigador, porque tendremos que acreditar los elementos que exija el tipo penal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor. No, No, ninguna, profesor. profesor. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profesor, todo bien. Todo bien, profe. Profesor, tiene apagado su micrófono. Perdón, dudas, preguntas, inquietudes. No, profesor, todo bien. No, ¿No profesor. hay dudas? Entonces, todo por hoy y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. ¿Ok? Nos vemos, profe. Sí, profe. Hasta mañana, Profesor. profesor. Profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profesor, Sí. una pregunta. No sé si ya hicieron examen. ¿Dónde? No sé si ya hicieron un examen o algo. No, ¿por qué? Ah, es que ¿Por qué la pregunta? porque ve que yo me ausenté por cuestiones de salud, Sí. pues ya, bueno, ya, ya estoy en mi casa. Nomás los trabajos que se dejaron en la plataforma, es lo único, ¿sí? Ah, Pero examen no hemos hecho. Ya próximamente vamos a hacer uno. Ya que me acordaste, vamos a hacer uno. Yo creo que la próxima semana. ¿Eh? ¿Ok? pero ok, entonces nada, me pongo al corriente Claro. con lo que me Con todo faltó. lo que hemos visto. Exactamente. Ok, ¿Eh? Ponte al corriente porque ya yo creo que la próxima semana hacemos un examen. ¿Ok? ok. Y ¿Listo? sí, y una pregunta, Sí. Sí. eh, sí, todo lo que se vio ese tiempo está en la plataforma, ¿verdad? No, todo lo que hemos visto aquí a través de la videoconferencia, no tienes que pedirle a tus compañeros qué es lo que hemos visto para que te Ok, pongas al corriente. ¿Sí? ok, profesor. ¿Ok? A ver. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, Na- inquietud? nada más. Nada más. Ok. Entonces, Gracias. todo por hoy. Nos vemos mañana. ¿Ok? Hasta luego, profesor. Hasta luego.